Si hay algo central en este proceso es averiguar cómo llegan y cómo se fragúa el fraude, el soborno y el fraude procesal, por ejemplo, frente a los testigos de Cómbita. También hay un elemento central en esta investigación, como lo ha destacado Daniel Coronel en varias columnas, como es la relación entre los testigos de Álvaro Uribe y la oficina de Envigado, es decir, la relación entre testigos que presenta Álvaro Uribe y el cartel de Medellín. Esas relaciones nunca fueron clarificadas. Hasta este momento lo que queda plenamente demostrado es que Álvaro Uribe sigue manteniendo sus viejas relaciones y amistades y conexiones con el cartel de Medellín, porque ahí hay una gran cantidad de testigos vinculados con la oficina de Envigado y con el cartel de Medellín. La señora Janet Niño está condenada por investigación que nosotros hicimos durante la época en que yo fui fiscal por relaciones y sobornos de un miembro del cartel de Medellín. El Tuzo Sierra, otro testigo que saca Uribe en mi contra falso, también con relaciones con el cartel de Medellín. Y así podemos enumerar muchas personas. Entonces aquí hay un hecho evidente y son las relaciones de Álvaro Uribe en este proceso donde lleva testigos del cartel de Medellín, testigos que ya fueron desechados claramente por la Corte Suprema de Justicia. Y entonces en el interrogatorio, el fiscal, un amanuense de la defensa de Álvaro Uribe, un amanuense del ubérrimo, como lo destacó Daniel Coronel, y comparto sus apreciaciones y la vergüenza que implica ese tipo de fiscales en la administración de justicia, no indagó por esas relaciones que son muy viejas entre Álvaro Uribe. Es que nosotros no podemos olvidar que la familia de Álvaro Uribe ha tenido vínculos y negocios permanentes con el cartel de Medellín desde la época de su padre. Álvaro Uribe se trasladó a mirarla hacia la finca donde murió trágicamente su padre en un helicóptero de Pablo Escobar. El helicóptero de la familia Uribe fue encontrada en Tranquilandia. Están claras las transacciones que Álvaro Uribe ha hecho, inclusive en épocas relativamente recientes con los miembros del cartel o miembros o exmiembros del cartel de Medellín, con el narcotráfico. Entonces, esos eran los temas fundamentales sobre los cuales había que preguntar, pero no, el fiscal del caso se dedicó a permitirle a Álvaro Uribe que posando como un cándido monje de monasterio medieval, es decir, le permitió, fue una figura monástica, ingenua, tratando de engañar a los colombianos, y no mostró el lobo verdadero que es y sus relaciones con el cartel de Medellín. Entonces esa indagatoria es una farsa, Daniel. ¿Cómo ha sido toda esta investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación? Doctor Villalba, este proceso es un proceso que se deriva de otro, en donde básicamente el expresidente Uribe había denunciado penalmente al senador Iván Cepeda y había utilizado unos testigos que también parecen tener relación con la oficina de Envigado. El señor Wilser Molina, que fue alcalde de Amagá, aparece como parte del equipo de defensa de un miembro de la oficina de Envigado. Los testigos Simón y Castañeda, que llevan en un proceso anterior que no hace parte de esto, también aparecen. ¿Usted ha notado esa circunstancia recurrente en testigos a favor del expresidente Uribe? Bueno, efectivamente, estos testigos no solamente actuaron en el proceso que se siguió contra el senador Iván Cepeda, como Castañeda y Simón, los que usted acaba de mencionar, y que fueron los testigos que precisamente consiguió Wilser Molina. Estos testigos vuelven y los traen a este proceso, pese a que la Corte Suprema de Justicia hizo un examen minucioso y encontró que no tenían absolutamente ninguna credibilidad. Ese examen sigue vigente frente a lo que conocemos en el proceso, pero la Fiscalía quiere seguirlos mostrando como válidos para la defensa de Álvaro Uribe Vélez.
De otro lado, pues efectivamente hay una recurrencia de la defensa de Álvaro Uribe Vélez de presentar testigos que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la oficina de Envigado, como ya se había dicho, ¿no? Hay que tener presente también que en el caso de los presos de Cómbita, quien fue la fuente de esos presos para llevarlos como testigos fue Hernán Giraldo Gaviria, alias Cesarín, el jefe de la oficina de Envigado. Y eso está absolutamente establecido por las propias declaraciones de Cesarín, pero también de la abogada Ángela López. Eso está absolutamente claro. Y ni se diga entonces con la intervención del Tuzo Sierra, ¿no? Que entre otras cosas, la defensa lo reclamó por meses, pero el Tuzo, cuando declaró ante la justicia, no dijo absolutamente nada que comprometiera responsabilidades del senador Iván Cepeda o de otras personas como lo pretendieron. Es decir, no fue un testigo, es un testigo que no le sirvió de nada, pero aún así lo siguen nombrando como un testigo a su favor. Pero eso en un examen probatorio no tiene ningún sentido. Doctor del Río, hablando de este tema específico del Tuzo Sierra y de las relaciones reiterativas con la oficina de Envigado, si uno se pone a hacer el análisis, ¿quién contacta al Tuzo Sierra con Álvaro Uribe? Es Juan Manuel Aguilar, hermano de alias Rogelio, antiguo jefe de la oficina de Envigado, y vuelve a surgir la relación. ¿Qué deberíamos pensar desde el punto de vista de la relación recurrente entre todos estos testigos con la defensa de Álvaro Uribe? El modus operandi de una organización criminal. Esa es la única y legítima conclusión. Pero antes de seguir con relación al tema de ese interrogatorio, ya regresaré al tema del modus operandi. Lo que ocurrió ahí dentro, Daniel, fue una preparación de una bancada de defensa, fiscalía y defensa, que además son una sola cabeza. Y precisamente por eso no hay incomodidad desde el punto de vista del contrainterrogatorio. Es que además no hubo contrainterrogatorio en ese ejercicio de la declaración o preguntas incómodas al indiciado. Pareciera que Uribe Vélez fuera más la víctima y nosotros, toda la bancada de la representación de víctimas, los indiciados, porque muchos de los actos de investigación que en su momento utilizaba Gabriel Jaimes era para desprestigiar a la representación de víctimas. Recordemos la persecución en contra de Juan Guillermo Monsalve. Por eso me parecía legítimo, y aún lo sigo pensando, que ante las citaciones a Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve por parte de la Fiscalía, lo único que les interesaba a ellos era hacer una especie de manipulación con el propósito de lastimarlos jurídicamente. Entonces, volviendo a su pregunta, aquí lo que existe es un modus operandi. Nosotros, como representación de víctimas, hemos probado y probamos dentro de la solicitud de preclusión cómo actuaba esa máquina de guerra de la que habla el doctor Eduardo Montealegre, con lo que estoy completamente de acuerdo. Es que así ocurrió en su momento con ocasión al magistrado auxiliar Iván Velázquez, hoy ministro de Defensa. Las mismas situaciones, testigos, delincuentes cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el propósito de manipular testigos para que dijeran lo que él quiere que se diga ante las autoridades judiciales. Entonces, aquí lo que tenemos es a un hombre que ha estado cerca de la delincuencia, que se ha convertido él en el jefe de una organización criminal con el propósito histórico de lastimar a la administración de justicia. Y ahora que hablaba el doctor Eduardo Montealegre de esos monjes, me recuerdo, y siempre lo he recordado, siempre he asociado a Álvaro Uribe Vélez con ese pasaje de Macbeth, donde Lady Macbeth le aconseja a su esposo: procúrate el inocente aspecto de la flor, pero sé tú la víbora que oculta. Eso es Álvaro Uribe Vélez, y su historia política no ha sido otra cosa que la construcción sistemática de un ejercicio criminal.